Estamos en Mateo capítulo 22 el día de hoy. Hemos estado caminando a través de estos capítulos y lo hemos dicho ya muchas veces. Hoy lo volvemos a repetir. Para los que por primera vez nos escuchan, es posible que muchas de las cosas no puedan hacer la conexión, porque estos pasajes que estamos estudiando forman una cadena, están en un contexto. Entonces nuestro consejo, si escuchan algo y no entiende cómo llegamos hasta ahí, con algunas conclusiones, pues que vaya y vea los videos de los mensajes anteriores y ahí podrá tener un mejor entendimiento. Habiendo dicho eso, el día de hoy es realmente una continuación del mensaje del domingo pasado. Entonces, si alguien no estuvo el domingo pasado o no pudo conectarse el domingo pasado, en verdad sí es muy importante para poder entender algunas de las cosas que vamos a estar afirmando. Pero si no estuvo, no se vaya ni desconecte, porque Dios tiene para nosotros siempre algo. Hay veces que es una frase, a veces que es una enseñanza, hay veces que es todo el mensaje. Dios trabaja como solo Él lo puede hacer, y su Espíritu ministra a nuestras vidas a través de su palabra. Y esa es nuestra confianza de los que pasamos aquí al frente, de mí en lo personal. Si no creyera en el ministerio del Espíritu Santo a través de su palabra, yo nunca me atrevería a hacer esto, ¿verdad? A tratar de enseñar. Pero gracias a Dios por su Espíritu Santo y por los dones que también da a su iglesia para edificación. Entonces es en la confianza de la gracia de Dios y de que Dios tiene propósitos y también palabra para todos los que estamos escuchando el día de hoy, que nos atrevemos a compartir. Entonces busquen por favor en Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, y vamos a darle lectura al texto que tenemos para el día de hoy. Mateo capítulo 22, empezaremos en el versículo 1 y leeremos hasta el versículo 14. Les invito a que hagamos esta lectura todos unidos, poniendo atención, escuchando lo que leemos y también tratando de observar las puntuaciones que nos ayudan en una lectura unida, pero también dan un sentido a lo que está escrito. Dice así: respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas a los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí
sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por la bendición de estar en esta reunión. Señor, gracias por tu presencia en medio de nosotros y en nosotros como hijos tuyos, que hace que sea un tiempo de bendición. Señor, también al abrir tu palabra, venimos ante ti, Señor, reconociendo que tú eres nuestro maestro y necesitamos de tu instrucción. Necesitamos que tu Espíritu Santo acomode, Señor, tu palabra en nuestro entendimiento, en nuestro corazón y edifique en nuestras vidas. Padre, te necesitamos. Nos echamos en tu gracia. Señor, yo públicamente reconozco mi incapacidad y necesidad de ti, Señor. Y también ruego que quites cualquier obstáculo o distracción de nuestras mentes y del lugar donde estamos también, Padre. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Pues estamos ante una parábola que no está sola. Ya la semana pasada realmente empezamos con el estudio de estas tres parábolas y sí forman un grupo de 3 o tal vez de 4. Hay quienes opinan que la parábola que acabamos de leer realmente son 2 en 1. Pero la realidad es que estas parábolas las dio el Señor Jesucristo en aquella ocasión en que fue confrontado por las autoridades. ¿Se acuerdan? Lo estuvimos estudiando la semana pasada. Los representados, los 2 grandes grupos religiosos de Israel, por lo menos los que estaban en Jerusalén, los saduceos y los fariseos, representados por los principales sacerdotes y los ancianos. Y también era una representación del mismo Sanedrín, el grupo que gobernaba sobre todos los asuntos internos del pueblo de Israel. Claro, todo eso estaba bajo la supervisión romana en este tiempo, pero ellos eran los que estaban confrontando a Jesús. Aprendíamos ya hace varias semanas de la entrada de Jesús a Jerusalén, cuando el grupo de personas conscientes de lo que ha estado haciendo, lo que ha estado enseñando, están viendo en él el profeta prometido. Están viendo en él el Mesías prometido. Están viendo en él el Hijo de David prometido. No lo saben a ciencia cierta, pero las cosas están tomando su lugar. Ya ha habido resurrección de muertos, ha habido alimentación de multitudes, ha habido confrontaciones con los maestros y dirigentes, y cada vez quedan anonadados, quedan callados ante las respuestas del Señor. Entonces la gente, por supuesto, motivados por el Espíritu de Dios y para cumplir la profecía de la aclamación del Hijo de Dios cuando visita por última vez a Jerusalén, le dan esa tremenda entrada ese día, el domingo, que comúnmente o popularmente se le llama Domingo de Ramos, por la acción de las personas que estaban ahí aclamándole y con las palmas en señal de que era el rey, y poniendo sus mantos para que pisara el animal en el cual él iba. Otro día regresa Jesús, ya no con toda esa presentación, pero sí con bastante gente. Y aprendíamos cómo a la entrada del templo estaban toda esta mercadería y corrupción. Ya lo hablamos, está en los mensajes anteriores. Y cómo Jesús confronta eso
y les declara lo que era el deseo de Dios para su pueblo. El deseo de Dios inclusive para ese lugar que se había vuelto tan perverso, tan perdido en sus días, y que los principales sacerdotes y los diferentes sumos sacerdotes tenían un terrible testimonio de corrupción y de maldad en ellos y en sus familias. Y Jesús lleva a cabo de manera física lo que estaba enseñando con sus enseñanzas espirituales. Que hacía falta la santidad de Dios, hacía falta la justicia en sus vidas, que ese lugar debía ser un lugar de encuentro con Dios. Y Él les dice, esta casa, no saben que la casa de mi Padre, casa de oración, será llamada para todas las naciones. Y entonces vimos que después vuelve una vez más. Ahora los líderes estaban al borde. Ya habían hecho sus reuniones, su complot para planear su muerte. Todavía no lo habían desarrollado bien, pero ya habían llegado a la conclusión de que ellos y Cristo, como iba, no podían coexistir. Y entonces aquel famoso, ¿verdad?, dijo: más vale que este hombre muera a que todo el pueblo perezca. El mismo sumo sacerdote. Entonces lo confrontan. Están buscando una forma pública de desacreditarlo, de retarlo. Vimos el encuentro, le preguntan con qué autoridad hacía estas cosas, hablando de todo. De los milagros que había hecho ahí en el templo el día. Sí, vimos que el mismo día de la limpieza del templo, del voltear las mesas, Cristo sanó personas. Y aprendíamos con el hermano Matt en ese mensaje cómo se manifestó al mismo tiempo la justicia y la misericordia de Dios en la persona de Cristo. Entonces le están diciendo: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te autorizó? Y veíamos que la autoridad ellos se la adjudicaban. De hecho, formalmente la tenían. Pero en las contestaciones que vimos la semana pasada, aprendíamos a través de esas parábolas donde al principio parece que no hay una respuesta directa, pero en sí mismas todas son una gran respuesta, que dejan en evidencia que por su condición espiritual, por la manera en que están viviendo, por toda la corrupción que les rodea a los líderes religiosos, ellos no tienen autoridad para autorizar a nadie, ni reconocer la autoridad de Cristo. Vimos cómo ellos mismos reconocen lo que habla el Señor al no aceptar, contestar de quién era el testimonio o el bautismo de Juan. Se quedaron callados. No contestaron. Pero Jesús les dio una parábola, los hizo contestar. ¿Se acuerdan de los dos hijos? Uno que les dijo a su padre: vayan a trabajar, y el primero dijo: no voy, y fue. Y el otro dijo: sí voy, pero no fue. Y ya les hace contestar porque estaban ante mucha gente. Él dice: a ver, ¿cuál hizo la voluntad de su padre? Dice: pues el que dijo que no y luego fue. Y dice: así está pasando ahorita. Los pecadores, dice, las rameras, los publicanos van delante de ustedes en el camino de justicia que anunció Juan. Están entrando en el reino de Dios antes que ustedes. Se están arrepintiendo antes que ustedes. Y aún viéndolos, ustedes no se arrepienten. El pasaje indica que sí entendían que estaba hablando de ellos. Pero no paró ahí. Vimos después otra parábola. Después de la de los dos hijos, en donde quedó evidenciado su hipocresía religiosa, al quedarse callados, al no decir sí o al no decir no, ¿verdad?
Al no decir, sí, Juan era del cielo, o al decir Juan era simplemente un hombre. No quisieron decir ninguna de las dos, mostraron su hipocresía. Dice el hermano Matthew Henry que hay pecadores que no son hipócritas, pero todos los hipócritas son pecadores. Hablando de lo que pasó ahí en ese lugar. Los publicanos, las rameras ante Cristo estaban abiertos. No eran hipócritas. Ellos sabían lo que eran y se arrepentían y recibían el perdón de Cristo. Pero los religiosos, los del templo de Jerusalén, eran hipócritas y pecadores y no perdonados. Pero siguió después con la otra parábola que vimos, la parábola de la viña, o también conocido como la de los labradores malvados, donde vimos que hubo un dueño que preparó una viña, la compró, hizo toda la siembra, la labró, edificó los muros, edificó el lagar, edificó la torre, invirtió mucho dinero, hubo una gran preparación. Y luego la entregó a los labradores para que trabajaran la viña, les puso todo, para que ahí labraran, vivieran, recibieran también. Pero llegó el tiempo de los frutos, fue por el fruto, mandó por el fruto. Primero mandó unos siervos, luego mandó otros siervos y aprendíamos que fueron maltratados, azotados, muertos, y dijo, voy a mandar a mi hijo, a él sí lo van a reverenciar, lo van a respetar. Mandó al hijo y aprendíamos que al hijo lo tomaron, dijeron, aquí está, vamos a quedarnos con lo suyo. Este es el hijo del dueño, este es el heredero. Si lo matamos, nos quedamos con lo que es suyo. Y lo hicieron. Dice el pasaje que lo tomaron, lo llevaron fuera. Por supuesto que está ilustrando su propia muerte Cristo y cómo sería llevado fuera a morir por la instrucción de los labradores malvados de Israel, a quienes se les había encargado la viña, el pueblo, la nación. Tenían la custodia de la enseñanza, de la ley y de todo. Ellos debieron de haber reconocido al Mesías, debieron de haberle dado la bienvenida a Cristo. Lo rechazaron y aprendimos en la parábola que Jesús les dijo, que otra vez los hizo contestar. Les dijo, ¿qué va a hacer el dueño de la viña con estos labradores que mataron a su hijo? No, los va a destruir, los va a acabar. Así es. Y aprendíamos que ellos mismos pasaron sentencia sobre sí mismos. Ahora, en todo esto necesitamos recordar que hay aspectos de esto que sí están conectados con nosotros. Hay muchas cosas. Y que no solamente es una historia que sucedió hace 2000 años, este encuentro con Jesús y estas enseñanzas. No solamente estuvimos aprendiendo que pasó la dirección espiritual del pueblo de Dios, de los líderes religiosos que estaban el día de Jesús, a esos hombres del vulgo que estaban con él, a esos hombres sin letras. Ellos vendrían a ser los apóstoles de Cristo. Y ya hemos aprendido que eso es importante. Hemos aprendido que Cristo los usaría a ellos para construir su iglesia a través de la palabra de Cristo, dado a ellos.
y lo tenemos escrito en el Nuevo Testamento. La revelación de Cristo a través de sus apóstoles sería el cimiento de la fe de la iglesia. Lo dice Pablo allá en Efesios capítulo 2, que Cristo ahora ha edificado su iglesia sobre este fundamento de los apóstoles, pero que Él es la piedra fundamental. O sea, en Cristo está todo. El mensaje apostólico es fundamental solamente porque se centra en Cristo. Por eso dice Pablo que él no predica otra cosa entre ellos más que a Cristo y a Cristo crucificado. Y luego Jesús les dice: esta piedra fundamental, escogida por Dios, está entre ustedes. Fue al final del pasaje, final del capítulo anterior. Está hablando de sí mismo como aquello sobre lo cual Dios construye su iglesia, sobre la cual Cristo construye su reino. Y que para estar en ese reino, para estar en la iglesia del Dios vivo, es necesario estar en Cristo. No hay forma de ser salvo, no hay forma de formar parte del pueblo de Dios, si no es a través de la persona y la obra de Cristo. Persona y obra que estaban menospreciando ese día. Estaban cuestionando su autoridad. Estaban menospreciando su palabra. Y Jesús les hace describir su propia sentencia. Pero luego le pone todavía un trasfondo profético diciendo que esa piedra que ellos estaban desechando sería su juicio. Su juicio como individuos ante Dios y su juicio como nación del antiguo pacto escogido para revelar a Dios al mundo. De esto va a hablar muchísimo Pablo en Efesios y en Romanos, de que por la piedra principal del ángulo, por la roca, por Cristo, tropezaron los judíos. Su nación fue destruida y los que no creyeron en él cayeron bajo el juicio de Dios. Pero que Dios tomó esa piedra rechazada por ellos, tomó a Cristo y sobre ella ha edificado su reino. Ese es el mensaje del Nuevo Testamento. Cristo es el fundamento, el fundador y el rey a la vez del reino de Dios. Entonces llegamos a 22:1. Respondiendo Jesús, realmente no han dicho nada. Está respondiendo a sus pensamientos. Sí, lo ha hecho en ocasiones anteriores. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús perdonó los pecados del paralítico que le llevaron. La Escritura claramente dice que decían en sí mismos: ¿quién puede perdonar pecados? Dice Jesús: escuché ese pensamiento para que sepan que tengo autoridad para perdonar pecados. ¿Qué será más difícil, perdonar pecados o sanar? Bueno, para que sepan que tengo autoridad para los dos, levántate, anda. Jesús sabe lo que pensamos, hermanos. Nosotros, entre nosotros, no. Y menos así, con cubrebocas, ¿no? No lo estoy criticando, nada más es una ilustración. Hermano David,
Por favor, sigue, adelante. Dios ve nuestros pensamientos, los oye. Pero aquí hay algo interesante. Las contesta. Vean, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Yo no sé qué pasa, pero anoche allá en San Nicolás, bueno, yo creo que el noviembre es el mes de las bodas, ¿no? No, hombre, una cuetiza anoche. ¡Wow! Fuerte. Vaya, yo sé que los que estaban en la boda lo disfrutaron, ¿verdad? Porque siempre se ven muy bonitos los fuegos. Pero los que estábamos en casa ya con ganas de dormir, la verdad escuchamos los tronidos y dijimos: ¡wow! Pero es época de bodas. Esta parábola se trata de una boda. Los preparativos para una gran boda. Los que ya estamos mayorcitos, cuando se casan nuestros hijos, cuando nos avisan que se van a casar, ¿verdad? Nos empiezan a sudar las manos. No sé cómo es cuando se casan las hijas. Yo creo que más, ¿no? O quién sabe. Y pensar en los preparativos. ¿Por qué? Queremos honrar el evento. Queremos bendecir a nuestros hijos. Queremos marcar el día de una forma que sea inolvidable. Y bueno, nosotros somos malos padres, dice la Escritura. Aquí la parábola es un rey. Ahora, estamos en desventaja hoy en día porque hoy en día ya no hay reyes como antes. Realmente no hay. Ya, cuando fue escrito esto, sí habían reyes. Eran muy poderosos. Y así había sido toda la historia antigua. Los reyes eran personas muy poderosas, muy adineradas. Y cuando ellos iban a tener una celebración, iba a ser una gran celebración. Es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas. Este evento sería más parecido a lo que hay en los pueblos aquí en México hoy en día que a lo que hay en las ciudades. O como nosotros a veces decimos, fiesta de rancho. Y a mucha honra. Ellos sí saben festejar. Está afectada toda la comunidad. Los que conocen los pueblitos chicos saben que una boda afecta a toda la comunidad. En los pueblitos donde tenemos misiones, hasta los incrédulos llegan con tortillas para la fiesta. Porque saben que va a haber un gran evento. Es la boda de su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. ¿Ok? Va a haber boda. Save the date. Sí, llegó el aviso. Va a haber boda. Los llamó, mas estos no quisieron venir. Bueno, se ve que todavía no ha empezado bien. Volvió a enviar otros siervos. Volvió a enviar otros siervos. O sea, ya envió unos, pero ahora manda a otros. Y como no respondieron con la primera invitación, aquí les manda otra cosa. Algo que también hoy en día a veces está de moda en las bodas de ciudad, en la boda de pueblo no, porque ahí ya sabe uno a lo que va uno, pero
Les mandó el menú. Vean, dice, volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos. Oigan, estoy echando, ahora sí, la carne al asador. El rey está echando la casa por la ventana porque esta celebración es sin igual. Si lo entendemos en el contexto de las otras parábolas, este es el hijo. El gran hijo del rey. Están listos, está dispuesto, vengan. Y al igual que en la parábola del viñedo, aquí encontramos también una gran preparación. ¿Se acuerdan que en la del viñedo construyó el muro, cavó el lagar, hizo la torre, todo, o sea, dejó la quinta preciosa? Y aquí también está haciendo algo increíblemente generoso, abundante, deleitoso. Venid a las bodas. Oigan, venid. Venid. Mas ellos, sin hacer caso. Oigan, esta es la boda del siglo. Estás invitado. Se fue a su labranza. Se fue al campo. Se fue allá con la yunta. Y otro se fue a sus negocios. O sea que de campo de ciudad pasó lo mismo. Y otros que quizás se dedicaban aún a otras cosas, dice el versículo 6, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Bueno, aquí en el contexto ya de nuestras parábolas empezamos a hacer un link, ¿verdad? Ya empieza a hacer clic la historia. Cuando allá en aquella ocasión era el rey buscando tomar de los frutos, pues de todo eso que había él preparado y que puso a algunos a cuidarlo, mandó unos, luego mandó otros. Y los maltrataron, los afrentaron y los mataron. Aquí ya no les pregunta a los fariseos, a los sacerdotes, porque ya tienen la respuesta. No les dijo, ¿qué va a hacer el rey? No les preguntó, porque se lo podían imaginar. Y aquí lo más grave es que no solamente se lo podían imaginar, un día lo iban a ver con sus propios ojos. Jesús en esta parábola no solamente está ilustrando la terrible consecuencia de no atender al llamado del rey a honrar a su hijo, porque los que no honran a su hijo están contra su hijo. Vuelvo a decir, esto nos cuesta trabajo concebirlo, porque vivimos en otro tiempo, en las democracias y el gobierno del pueblo y los derechos individuales, y la idea de un rey soberano pues simplemente es ajeno a nuestra experiencia. Pero la Biblia está desarrollada en esos términos. Tal vez podamos decir hoy, pues qué bueno que no vivimos en una monarquía de aquellas. Tenemos nuestros derechos individuales y la democracia y vivimos bien seguros.
pero hay un reino. Al oírlo el rey, dice el versículo 7, se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas. Fíjense, en la parábola de la viña identificó a los siervos que fueron muertos, que eran los profetas, que habían anunciado el reino de Dios, que les habían anunciado el camino que agradaba a Dios. Hasta Juan. Y que iban a matar también al hijo. Y en la parábola de la viña lo mataron. Aquí en esta el rey ya no manda a su hijo. Es diferente el enfoque aquí de esta parábola. Dice, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Ciudad singular. Eso es una gran pista que está hablando de Jerusalén en el año 70. Versículo 8. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas. Se ha hecho todo lo preparatorio, mas los que fueron convidados no eran dignos. ¿Por qué no eran dignos? Vean por qué no eran dignos. Lo dice el versículo 5. Dice, mas ellos sin hacer caso. Otra forma de traducir esa frasecita es, mas ellos no quisieron. Ellos no quisieron. Fueron invitados y no quisieron. Jesús les dijo a los principales sacerdotes, ahí está el camino, está abierto. Las rameras y los publicanos están arrepintiéndose para con Dios y están entrando en el reino. Ustedes pueden también. No hicieron caso. No quisieron. Tenían otras cosas que tenían que hacer. Y el mensaje les empezó a molestar tanto que decidieron callar al mensajero. Mas los que fueron convidados no eran dignos. Quiero que veamos un pasaje. Está en el libro de los Hechos, capítulo 13. Hechos, capítulo 13. Versículo 46. Desde el 45, para que podamos ver bien este cuadro. Hechos 13, 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. ¿A quién creen que estaban blasfemando? ¿O a quién se blasfema? Es Dios, a Cristo. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Se les invitara primero a la cena, a las bodas, a la fiesta. Pablo diría en sus cartas al judío primeramente, pero también al griego.
Mas puesto, dice que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Se replicará a través de todo este periodo del desarrollo de la iglesia este patrón. Nuevamente ahí en Mateo 22. Dice el versículo 9: Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. La invitación primero iba muy específica, prácticamente con direcciones, aunque no con nombres, pero sí con direcciones. Apellidos, tal vez. Apellidos como Rabinovich, Herzl. Pero ahora no, ahora es a los caminos. Llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Hay una cosa segura: esta celebración no se quedará sin gente. El rey se va a encargar que vaya a haber un pueblo, un grupo gustoso, entusiasmado, encantados por las provisiones que ha hecho. ¿Cómo? ¿Todo eso nos lo van a dar? ¿En serio? ¿Y lo vamos a poder comer? ¿Y lo vamos a poder tomar? ¿Y vamos a poder estar ahí sin temor a ser castigados? Sí. Todo va a ser gratuito. Va a ser abundante. La preparación no ha tenido igual. El precio de este banquete es el tesoro de tesoros. El costo por hacer estas bodas requirió la sangre del Hijo de Dios. Las bodas del Cordero de Dios, en donde recibimos gracia sobre gracia, perdón, esperanza, amor, las promesas de los pactos, el estatus de hijos, el nombramiento como herederos, el poder vivir eternamente en la gloria y en el poder de Dios. Todo ha sido gracias al precio que Dios pagó en el sacrificio de su Hijo. El preparativo para el reino de Dios es lo que está sucediendo ante nuestros ojos en este texto. Es el caminar de Cristo por este mundo hasta llegar al momento de entregar su vida como sustituto, como pago, como tomando la culpa de los pecadores, nosotros, ante Dios. Cuán grandes las provisiones, cuán grande la preparación,
¡Cuán enorme costo! ¡Qué tierna invitación! ¡Qué repetidas invitaciones! No tengo tiempo. Checa qué hay en el otro canal, ¿no? Indiferencia. Voy a ir a arrancar unas hierbas de mi jardín. Voy a ir a contar unas monedas en mi caja. Voy a distraerme con cualquier otra cosa, menospreciando la invitación de invitaciones. La invitación que hace el Rey de Reyes, no un rey de este mundo, el Rey de Reyes. A través del Antiguo Testamento, Jehová se había identificado con mucho amor. Le decía a Israel: yo, Jehová, soy tu marido. Pero no quisiste. Y a través de la Escritura vamos aprendiendo que Dios levanta a su Mesías, a su Salvador, y lo va a poner, lo va a glorificar después de que haya puesto su vida, lo va a exaltar, lo va a glorificar y va a invitar a la humanidad a venir. Venid todos los que están sedientos, bebed de las aguas. Es por gracia, no les va a costar. Por lo menos en el sentido de que tú pagues por ella. Pero debes venir. No quisieron venir. La invitación es a venir. El rey le dijo a sus siervos: díganles que vengan. Y nosotros hoy decimos: ven a Cristo. Pablo dice, como embajador de Cristo: les suplico de parte de Dios que se reconcilien con Dios a través de Cristo. Vengan al Evangelio, vengan al reino de Dios, conozcan a Cristo Jesús. Dejen su enemistad contra el rey, dejen su indiferencia, dejen los otros dioses, dejen todo aquello que quita el lugar del único que lo merece, que es nuestro Dios. Y como vimos, hay un intervalo, ¿verdad?, entre las invitaciones. Decimos: no, pues ya se perdieron la boda, ¿no? Ya cuando va a mandar los segundos ya pasó la boda. No ha pasado. Los cristianos ya lo empezamos a disfrutar. Estamos como en la mesa de los aperitivos. Pablo habla de las arras de la herencia en nosotros, del Espíritu Santo, ¿sí? Esa parte que nos dan por adelantado. Esa garantía de que nos van a dar todo el tesoro, toda la herencia, todo el banquete, ya lo estamos disfrutando. Todavía no en plenitud, pero ya lo estamos disfrutando los que amamos a Cristo y disfrutamos del amor de Cristo. Pablo, allá en Efesios, libro que vamos a estudiar esta semana, dice que Dios ya nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y aunque nos veamos en estas sillas aquí, si estás en Cristo Jesús en verdad, si Él es el dueño de tu corazón y tú vives para Él, tú estás en comunión con Él ahorita. Y Él está contigo ahorita a través de su Espíritu. Y la bendición de su amor, de su paz, de su perdón tan grande y repetido. Ya estamos, aunque todavía falta.
Estamos en lo que A.J. Gibson dice, estamos en el ya, pero en el todavía no. Por supuesto que la gran boda será cuando estemos todos en el cielo. ¿Quieren ver? Vamos a verlo. Allá en Apocalipsis, ahí está. Apocalipsis capítulo 19. Voy a leer desde el versículo 1. Dice Apocalipsis 19:1: Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y, escuchen esto, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Lo que estamos viendo en estas parábolas de las consecuencias, primero en el pueblo de Israel y después a través de los años. Dios es justo, amados hermanos, y sus siervos no morirán en vano. Sus siervos no morirán en vano. Cada hijo de Dios que ha muerto por causa de su Señor será grandemente recompensado. Y en aquel día será para la gloria de Cristo. Es lo que estamos viendo en esta adoración. Versículo 4. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: Amén, aleluya. 5. Y salió del trono una gran voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Esta es la fiesta consumada. Hoy estamos en la fiesta anunciada y ya empezada. Pero un día vendrá la fiesta consumada. ¿Has recibido tu invitación? ¿Has aceptado la invitación? Es una invitación para pecadores, hermanos. Recuerden que los que no llegaron en el contexto de nuestras parábolas eran los mismos que estaban negando la autoridad de Jesús. ¿No llegaron? No solo menospreciaron los mensajeros, los maltrataron y los mataron. Y recibieron juicio por ello. Como todo aquel que menosprecia el Evangelio de Cristo, lo dice claramente la Escritura. Quienes no obedecen el Evangelio de Cristo van a ser juzgados por ello. Pero aquellos que por la gracia de Dios hemos recibido el mensaje y hemos ya iniciado nuestra entrada a ese banquete, porque es un largo camino, pero empieza desde ahorita.
La fiesta, de hecho, empieza desde ahorita. Disfrutamos de las bendiciones de Dios ya desde ahorita. Dios sigue invitándonos. Dijo el profeta que Dios nos llama con esas cuerdas humanas, con esas cuerdas de amor. Está tratando con nosotros, es paciente. Nos permite en el Evangelio ver las glorias de Cristo, ver sus virtudes, ver las consecuencias para los que por gracia le seguimos. Como si fuera, nos pone un menú. De todo lo que Él nos da en su gracia maravillosa. Y en esta parábola, al igual que en las anteriores, una vez más, vemos por un lado la generosidad, el amor en las preparaciones, en las invitaciones, en los llamados, pero también vemos la justicia. Porque el rey que nos invita a las bodas de su hijo es el santo Señor de los cielos. Es justo, pero ha provisto en su gracia la manera, el medio, el camino, la puerta, el sacrificio necesario para que nosotros podamos estar sin culpa ante Dios. Nos abre, en palabras del escritor de Hebreos, el acceso a Dios del que escuchábamos hace rato. Tenemos acceso a esta comunión y a este deleite con Dios por Cristo, por su evangelio, y lo tenemos quienes hemos respondido a ello, que hemos venido. ¿Y ahora qué les decimos a los que no están todavía en la fiesta? ¿Qué les decimos? ¡Ven! Aquí estamos. Queremos que escuches de Cristo, queremos que conozcas el perdón de Dios, queremos que tengas vida eterna. ¡Ven! El Espíritu dice ven, y la esposa, que somos nosotros, decimos también ven, ven. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Bueno, hay algo más que tenemos que ver. Otra vez en Mateo 22. Algunos separan esto y dicen que es una segunda parábola, pero pues bueno, creo que el rey es el mismo, entonces nosotros lo consideramos como una sola. Versículo 11, y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda. Estaba diferente que los demás. Los demás seguramente se les había provisto porque los fueron a traer de las calles. O sea, dice, sal a la carretera, sal a las esquinas, sal a los lugares donde pasa la gente, invítenlos y tráiganlos. Pero por el contexto se ve que ellos sí tenían lo que se necesitaba para hacer ahí. La idea es que habían sido provistos de ello. Es una parábola y es difícil sacar demasiado significado de estos detalles, pero en fin, el hombre no estaba vestido de boda. Estaba ahí diferente a los demás convidados.
Está claro que estaba de una manera ofensiva, de una manera deshonrosa al hijo del rey, identificándole como alguien que no debía de estar allí. Lo más seguro es que era del primer grupo. ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Noten estas palabras. Mas él, ¿qué dice? Enmudeció. No te digo, rey. ¿El bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? No te contestamos. ¿Qué dices tú de Cristo? No te quedes callado ante Dios. Cuando Dios te pregunta, ¿por qué debo dejarte entrar en mi cielo? ¿Qué traes para entrar? No te va a preguntar eso. Pero si te preguntara, entonces sí quédate callado. Pablo allá en Romanos capítulo 3 muestra que la justicia del hombre es un cero en la salvación. Y que hizo todo a través de los siglos para demostrar que era necesario la justicia en Cristo. Para que toda boca se cierre, ahí sí. Toda boca se cierre y todo mundo quede bajo el juicio de Dios. Estamos en el reino, estamos en la iglesia solo por la gracia de Dios, hermanos. Solo por la gracia. Y lo confesamos. ¿Tienes lo que se necesita para estar en la boda? Cristo me lo da. Él está produciendo en mí lo que ya me dio en la cruz. Porque hay una justicia ante Dios y hay una justicia de Cristo que Él me está dando a mí también. Está viviendo Cristo en mí y me está haciendo hacer cosas que solo Cristo puede hacer. Si no hay esta justicia imputada y aplicada, no hay lo que se necesita. No tenía lo que se necesitaba. Entonces el rey dijo a los que le servían: atadle de pies y manos y echado en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos escogidos. Y efectivamente, no solamente se vio en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, donde esto se ilustró de la manera más clara, en donde una nación completa, excepto un pequeño grupo, le aceptaron, pero todos ellos recibieron el mensaje, recibieron el llamado. Y entonces aprendemos algo que en la Escritura se enseña claramente, y especialmente el libro de Efesios y también el libro de Romanos en su capítulo 9, precisamente donde habla del problema de la incredulidad de los judíos y el creer de los gentiles. La doctrina de la elección asegura que haya personas como tú y yo en la boda del Cordero. Muchas veces, y esto lo platicaba con mis alumnos de Hebreos esta semana, muchas veces pensamos que la elección es algo restrictivo. No. La elección es lo que hace que estemos allí. Dios en gracia manda a sus siervos por nosotros a donde quiera que estamos.
buenos y malos, buenos y malos en comillas. La gracia. No debemos preguntarnos por qué no a todos eligió, sino por qué me eligió a mí. Esa es la gran pregunta. O como dice mi papá, no son las cosas que no entiendo de la Biblia las que me dan problemas, sino esta que sí entiendo, que Dios me escogió sin ningún motivo en mí. Y su gracia me llamó al Evangelio. Conozco 1000 gentes que debió de haber llamado antes que a mí. Por gracia, para que toda la gloria sea para Él. Gracias a Dios por su elección, por los escogidos de Dios, por su amor que manifiesta un amor tan especial al llamarnos a participar en su reino, al ser sus hijos, al ser sus herederos, al ser ahora sus colaboradores, al ser sus reyes y sacerdotes. Esa frase todavía me cuesta trabajo. Es un gran honor que hemos recibido en la invitación del Evangelio, amados hermanos. Y es una gran tragedia, la tragedia de tragedias, el menospreciar la invitación del Evangelio. ¿Dónde estás hoy? Lo que pasó ese día en Jerusalén se sigue repitiendo cada día que Cristo es predicado. Jesús dice, ven. Jesús les dijo, ¿saben qué? Yo tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también debo de traer. Eso somos nosotros. Somos esas otras ovejas. Somos esos otros que encontraron por los caminos Espero que no les ofenda eso. Pero de hecho, los arrepentidos, Cristo los representó con las rameras y los publicanos que se arrepintieron para amarle y para seguirle. Gracias a Dios por su gracia. Estaríamos perdidos sin ella. Amemos y exaltemos al Hijo. Amad al Hijo, dice el salmista. Besad al Hijo. ¿Por qué? Porque Él es digno. Él es digno. Él es digno. Y por su gracia nosotros participamos. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, al estar contemplando tu palabra y al pensar en la persona de tu Hijo Jesucristo y al pensar en la gracia por la que hemos llegado aquí este día a escucharte, a recibir tu palabra, en medio de este mundo tan lleno de maldad y perdición y desesperanza y dolor y frustración, Señor, tú nos das tu gracia para poderte ver. Y no importando la circunstancia que estemos pasando, tener paz. Porque sabemos que tú nos tienes y estamos contigo. Y vamos contigo, Señor. Padre, yo oro en esta mañana que tú uses tu palabra y hagas nacer fe en el corazón de aquella persona que está escuchando. A pesar de la torpeza del mensajero, Dios,
Permite que tu palabra con poder transforme el corazón. Y a ti sea la gloria. Y los que somos tus hijos, amado Dios, ayúdanos a ver cuán importante es ser siervos y mensajeros fieles. Que pongamos en alto el nombre de Cristo, su obra, su cruz, su muerte como propiciación por nuestros pecados, su sepultura, su gloriosa resurrección, su glorificación y que vienes otra vez. Permítenos, Señor, compartirlo, permítenos vivirlo, permítenos amarte cada vez más por tu gracia. Tú lo mereces, Padre. Hasta que tú nos llames a tu presencia y hasta aquel día en que todos confesemos: digno es el Cordero de Dios que murió para redimirnos de todo linaje, de toda lengua y de toda nación. A Él sea la gloria hoy y siempre. Amén.